Jueves de la cuarta semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros que hicisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo. Esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Ante las acusaciones de blasfemia que al final, y asusadas por la envidia, los llevarán a la muerte, el Señor en su defensa es contundente, porque Él, que muy bien los conoce, les quita la máscara y los acusa, aunque no sea directamente, porque le está diciendo que Moisés los acusa, y profetiza algo tremendo. Vendrá otro en su nombre, lo recibirán. Clarísimamente les está diciendo: yo soy el Mesías de Israel. Yo soy aquel de quien habló Moisés y anunciaron los profetas. Y vengo en nombre de mi Padre que me envió. Y las obras que hago demuestran que mi Padre está conmigo y da testimonio de quién soy yo. Pero vosotros estáis llenos de maldades, de envidia, de vanagloria. Os importa solo la gloria de los hombres, no la de Dios. Sois falsos religiosos y por eso buscáis matarme. A mí, al verdadero Mesías, rechazáis, aquel que viene a traeros la salvación. Pero por haberme rechazado y persistir en la mentira y en el pecado, vendrá otro, y no ya en nombre del Altísimo, porque lo negará, sino en su propio nombre, y lo recibiréis como el Mesías. Les está diciendo a todos nosotros que el anticristo será en un primer momento acogido por Israel como su Mesías. Y a propósito de esto, ya son muchos los rabinos últimamente que dicen que el Mesías está aquí y que está tomando fuerzas para manifestarse. Incluso llamaron a oración y ayuno para que se muestre pronto. Lo único que puedo observar, es que todo se está precipitando y que al final se darán cuenta que la iglesia, la única iglesia fundada por el Señor, la Iglesia Católica y la verdadera Iglesia Católica, es Israel, es la sinagoga que reconoció y recibió a Jesús de Nazaret como el verdadero Mesías, el Hijo de Dios y Dios el mismo, único Salvador, no solo de Israel, sino de todos los pueblos. La sinagoga que no reconoció a Jesús como el Mesías sigue con los ojos tapados.
es la que permanece ciega ante el crucificado, incapaz de ver al siervo sufriente delante de sus ojos, que perdona a todos porque ciegos, ciega la sinagoga, empecinados en el mal, no saben lo que hacen. La Iglesia, el Israel personificado en la Santísima Virgen, las mujeres que siguieron a Jesús hasta la cruz, el discípulo amado del Señor que recibe a la Madre, tienen los ojos bañados de lágrimas, pero bien abiertos ante la pasión del Señor. Es la Iglesia, y la Iglesia que hoy también tiene los ojos abiertos ante la apostasía y ante la pasión de la Iglesia. Con los últimos testimonios, también el de hoy, vemos cómo para muchos de los judíos cae la venda de los ojos y reconocen y contemplan el misterio de la salvación en la persona del Salvador, del Mesías de Israel y Salvador de todo el mundo. Y hoy continuamos con René Chauve, escritor, crítico de arte francés de origen judío, que nació en París el 19 de abril de 1895 y que murió el 27 de enero de 1946. Bueno, estábamos viendo que se había, aunque sin, con una convicción de tipo intelectual de que lo único que podía ser verdad y lo único que podía salvar a la Iglesia, pero sin sentir nada, sin ningún placer, se bautiza finalmente. Y hasta ahora Viajero ha sido absorbido por las tierras más lejanas, por todo tipo de disipaciones, que incluyen enfermedades, tentaciones carnales, incluso un periodo de odio y crueldad hacia quienes lo amaban demasiado según su gusto. Se había detenido en las seducciones y ante todo en la de Gide, André Gide. André Gide, aclaro, este escritor se declaró él mismo pederasta. En varias ocasiones repasó las etapas de su itinerario hacia la Iglesia, ahora estoy hablando de Chauve, y la historia de este deseo de conversión tan sorprendente a primera vista, en alguien para quien todas las verdades católicas eran letra muerta. Es decir, él no creía en nada, tampoco las negaba, no creía, nada. Simplemente sabía que la única tabla de salvación era la Iglesia. ¿Y acaso, y no lo confesó él mismo, dice así: lo digo con sencillez, aunque entonces no devoraba a los niños pequeños, era como tantos otros que lo ignoran, bastante inhumano. Tan ocupado con mi placer, tan profundamente ajeno al amor, que solo podía tomar mis insaciables deseos como la regla de mi vida. Solo me asombra sentirme tan acuciado. Mi unidad más cierta, lo que la constituía era el fetichismo del desorden. Nadé allí y no sin placer. La preocupación era la razón de mi vida, la irresolución frente a mis propios gustos, la ausencia de no saber qué hacer, la ausencia de razones para resistirla. Un estado de libertad, si se quiere, pero donde veo hoy lo contrario de la libertad, sin la menor sospecha de la simple existencia del pecado. Un estado de la naturaleza en la que me sumergí con total abandono. Fue a sus inconsistencias a las que me reduje. Finalmente, con esta soledad que al principio me había hecho sufrir tanto, terminé enamorándome hasta el punto de atreverme a escribir esto, por lo que logré borrar el miedo de mi memoria. No amo a nadie, incluso ni a mí mismo. Para llegar al bautismo fueron necesarias una larga serie de circunstancias en las que, mientras se le escapaba, la verdad no dejaba de engendrarse en él. También fue necesaria, con la gracia, la amistad y la oración de quienes se apiadaron de esta, como dice él, noche larga, ciega y dolorosa, angustiada, agitada. Cuando buscó a tientas un Dios que le convenía. Y el bautismo le fue conferido en un momento en que, como se decía con indulgente escepticismo, iba a poder sacrificar 6 meses para buscar a Dios. Es Dios, confiesa, quien me va a llevar al místico fuego. Empieza una nueva experiencia. René Chauve está a punto de someterse a una operación. Dice él, después de tantos meses ha llegado el Calvario.
En la misma semana la limpieza del alma, la del cuerpo. En estos días de soledad lee el Yiradú, Yid, pero también un libro donde encuentra todas sus necesidades para la lucha de sus tendencias. Ese libro maravilloso para él y para tantos es la imitación de Cristo. Y señala, creer ya no me parece tan difícil, y sobre todo la obligación de considerarse a uno mismo solo como un obstáculo para el deseo de perfección cumple precisamente mis expectativas. Ser yo mi propio adversario y derrotarlo. Diciendo, todo el obstáculo está en mí. Y unos días después, en plena convalecencia, dice, sin tener una fe precisa, en todas partes busco solo comida para alimentarme. Soy católico solo de nombre, y voluntad, y sin embargo solo me regocijo en lo que magnifica el catolicismo. Un converso curioso, que ha recibido el bautismo sin una verdadera adhesión desde lo más profundo de su ser a los dogmas esenciales, y que los acepta con los ojos cerrados, solo pensando que está obligado a hacerlo por su voto. Los meses siguientes marcarán para él el descubrimiento de la Iglesia, el crecimiento de Cristo y la invasión de la gracia. Confía en la providencia. Ha pasado el tiempo en que su renuencia a creer en la posibilidad de una providencia era prueba suficiente para su inexistencia. Este nuevo bautizado, que hasta ahora por su vida errante ha tenido poco contacto con la Iglesia y los sacerdotes, se vuelve a aislar y se dirige, tras su operación, al País Vasco. Allí se presta generosamente, sin reservas, a la acción del Espíritu Santo, que debe reducir los prejuicios de una filosofía artificial y la formación de un ambiente que no juzga la religión más que a través de las prácticas de una sórdida burguesía, para sacar a la luz la fe que dormía en sus más profundas tinieblas, y reorientar su visión del mundo y de las cosas. Y este es un paso decisivo. René Chop cree que está curado. No sabe que la enfermedad reaparecerá pronto en otra forma, pero esta ilusión derriba su reserva. Nunca habría consentido en dedicarse a prácticas religiosas persistentes si le hubieran parecido el disfraz hipócrita de sus débiles deseos de curarse. Su vanidad se oponía a ello como un regateo y no quería más el último recurso de un moribundo. Tiene una demanda, es decir, no se aferra porque, me queda otra, no. Tiene una demanda mayor y más completa. La historia de su bautismo le parece increíble. No cree espontáneamente en Cristo, ni en la redención, ni en la inmortalidad del alma, y no se detiene en lo que se llama un escrúpulo. Dice, también me es imposible decir que no creo en la redención o decir que creo en ella. Lo mismo ocurre con la inmortalidad o la nada. No niego la solución positiva. Estoy en incertidumbre de lo que se realizará más adelante. Y si los más grandes creyentes no tienen esta incertidumbre, es porque a la voluntad de fe que traigo le suman la alegría de la fe. Pero su voluntad es firme. Entonces no es la incertidumbre acerca de Dios o la inmortalidad lo que puede detenerme. Debo empujar mi paciencia hasta el momento en que Dios tal vez se una a mi voluntad de creer, la necesidad reconocida por mí de creer, la felicidad de creer. Mientras tanto, como reconozco la superioridad sobre todas las demás de las enseñanzas de la Iglesia, me basta con aceptarlas sin buscar lo que sería presunción y locura, si creo o no creo. Tengo que reconocer lo que me fortalece. Esto por sí solo es inconfundible. Acepto todos sus dogmas, los acepto sin creer y sin negar. Sí, en una incertidumbre que reconozco fruto de mi única debilidad y de mi inevitable incapacidad para resolver lo que no es exclusivamente una experiencia personal. De modo que la incertidumbre no puede impedirme practicar la religión. Es una voluntad toda prueba. Y aquí está, después del bautismo, la historia, aún más increíble, dice, de sus comuniones diarias, cumplidas como formalidades muy elevadas y necesarias, pero sin fe, al menos conscientemente. No digo solo en presencia real, hasta en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si no cree, pero igual comulga.
Una lealtad ardiente compensó mis defectos, hasta tal punto que creí que debería ser así. Y mi obediencia pasiva, durante la incomprensible suspensión de mi mente crítica, tomó lugar de la luz que me faltaba. Fue durante estas comuniones inconscientes que las gracias sensibles y la iluminación con la que la Eucaristía inundó mi corazón asombrado se convirtieron en mí. De modo que por un absurdo gozoso comencé a creer en la presencia real antes de pensar que Jesús podía ser el Hijo de Dios. Y que hoy, a la menor falta de plenitud en mi fe, me basta con mirar a la hostia para que se reavive el milagro de su omnipotencia silenciosa y me devuelva su verdad inconfundible. Así, al más pusilánime de los seres y al que le gustaba cambiar según la luz de las verdades de cada día, durante tantos años, la certeza, gracias a la hostia, no le faltaba ni un solo día. Es decir, él cree y su fe comienza con la Eucaristía. Sin creer, sin tener certidumbre, de pronto, por eso decir, no, tengo que hacer la comunión y hacerla todos los días, de golpe se despierta la fe en él. Y dice una mañana, y además la fe en la presencia real empieza. Una mañana se dará cuenta de la extraña sucesión de sus pasos hacia Dios. Es de mi alegría que concluí la bendición de la Santa Comunión, de esta a la divinidad de Cristo, y de Cristo a la gracia infinita de su Madre. En lugar de darse cuenta de que es el progreso inverso, y que generalmente siguen las almas, es al revés, se llega a la Eucaristía al final. Primero se convencen a sí mismos de los misterios y obtienen todas sus alegrías de ellos. Fue por los frutos que reconocía el árbol, su tronco y sus raíces. Hizo una ley de la comunión diaria, sin ella no puedo hacer nada. Necesito a la hostia en este momento tanto como necesito comer. Después de 2 meses registra, qué camino recorrido. Descubro un país que nunca sospeché y ya me encuentro a gusto allí. Es como si Dios hubiera esperado en el umbral de mi alma a que yo le abriera y se precipitara allí. A lo largo de este camino hizo varios descubrimientos. En la primera misa mayor a la que asistió, tuvo por primera vez la impresión de lo sobrenatural revelado. Sí, la manifestación casi obvia de lo invisible, la sensación de la providencia entre nosotros y en mí. También descubrió el sabor de las lágrimas que llora como asistiendo a la misa, observando la Eucaristía, contemplándola. Aunque lo desea, no logra controlarse a sí mismo y a veces estará tan molesto y llorando que no podrá recuperar su lugar cuando regrese a su lugar. Este don de lágrimas es un carisma. Yo tengo que decir que tuve la gracia de tenerlo también. Un don viril en este hombre marcado por la dura disciplina del mar, lo tendrá hasta el final. Es decir, siempre hasta el final lloró ante la Eucaristía. También descubre la confesión. Creyéndose condenado en el barco que lo trajo de regreso al lejano oriente, había escrito, como sabemos, una confesión y se había sentido más alegre. Pero ahora, por vez primera, se confiesa en una iglesia. Le acababa de decir al cura cómo luchaba en vano contra sí mismo. Así que mientras con acento de profunda piedad, dice, pronunciaba la fórmula de la absolución, me lo imaginaba en la oscuridad del confesionario, esforzándose por librarme de mis pecados, sí, de verdad, por desencadenarme, tomándome en serio responder bien a la apelación que acababa de tener para él. Y para terminar me dijo estas palabras admirables, y que no eran solo en su boca palabras vanas, palabras que me dijeron por primera vez, ve en paz, hijo mío, y reza por mí. Religión sorprendente que permite al confesor solicitar caridad al que acaba de absolver. En otra ocasión dirá, este es el milagro de la confesión, de ser un jabón que no deja mancha. Él hará incluso este hallazgo. Hoy, este nuevo pecado me afecta con un dolor más fuerte, pero purgado de desesperación. El remedio está cerca, lo que evita que me desanime. La característica de la enseñanza de Cristo es darnos la fuerza para reanudar nuestro esfuerzo sin cansancio, sin dejarnos afectar por los obstáculos en nuestro camino. Sí, a pesar de mis depravaciones y de mi gran cobardía, vi el cristianismo incorporado al núcleo. Tengo la impresión de una liberación sobrenatural.
el día después de atravesar el túnel, el día que hace que todo sea asombrosamente simple. Y aquí está, al final de largos meses de aislamiento, dice, descubrió la verdad de la gracia de Dios a través de la Eucaristía, la posibilidad de expandir y santificar su vida por esta noción de Dios en sí mismo, que solo Jesús y la hostia en la que reside son capaces de generar. Y la mañana de Pascua del 27, el diario de su conversión, termina con estas líneas. Religión no de sufrimiento, sino de alegría. Religión de gozo difícil y que exige que el hombre esté a la altura de su destino. Alabado sea Jesucristo por todo lo que hacen todos los hombres, nosotros pecadores. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.